Estamos de regreso a su programa Después del Trabajo. En su sección Hablemos de Literatura, pero también cuando hablamos de literatura, hablamos de teatro. Y estamos hablando a su vez también de cine, como lo hicimos en uno de los programas anteriores. Porque el teatro, el cine y la literatura son formas de narrar, formas de expresión del ser humano, de cómo se comunica con otros seres humanos. Tenemos en esta sección a dos invitados especiales, que es en primer lugar, o no es que sea en primer lugar, pues, pero tenemos aquí a alguien que tiene muchos años en San Cristóbal, quizás desde la juventud, nuestro amigo Carlos Rojas. Y tenemos a un visitante a la ciudad de San Cristóbal, quien es nuestro amigo William Leal. Creo que no. No soy visitante, es lo que le digo, soy de San Cristóbal. Chévere. Soy nacido en San Cristóbal. Qué claro, bueno, entonces estamos aclarando también sus territorios. Bogotano, un bogotano aquí y un oriundo de San Cristóbal. Y vamos a compartir con ellos algunos temas de teatro, ya que ellos han estado dedicados a esta área desde hace muchísimos años. Y además, porque esta semana, el 28 de junio, el domingo, se celebra el Día Nacional del Teatro. Carlos, ¿cómo fue para usted llegar al teatro? ¿Cómo se acercó usted al teatro por primera vez? ¿Y por qué fue el teatro su atractivo y no la poesía o el cine o la danza o la música? ¿Qué lo hizo acercarse usted al teatro? Bueno, cuando hablamos de teatro, pues hablamos de actuación. La primera experiencia fue con el circo, ¿no? Un circo mexicano que estaba de paso por Bogotá, y de casualidad de la vida con un amigo me invitó a ver unos ensayos y fue inmerso en el proceso del circo de los hermanos Fuentes Gasca, se llamaba en ese momento el circo, y ahí empecé a realizar unos trabajos como payaso en un sketch que se hacía al final de la presentación del circo, y luego resulté yéndome de gira con ellos por varias ciudades de Colombia. Llegué a Ecuador, fui al Perú y ya iba de vuelta para México, pero estaba estudiando y hasta ahí llegó la experiencia del circo. Me quedó esa experiencia que después la retomé ya en Venezuela cuando estaba estudiando en la Escuela de Artes Plásticas, y ahí pues tuve ese primer momento más como, digamos, ya para acercarme más al teatro, ¿no? Con unos compañeros de Rubio, con Daniel La Cruz. Y estaba esa dualidad, por decirlo, lo que es la plástica y el teatro, que siempre ha sido una de mis mayores, digamos, inquietudes, ¿no? La plástica me encanta mucho, la escultura, la pintura, pero el teatro pues estaba ahí siempre, ¿no? Y siempre me llenaba un espacio de emoción por ver esos personajes, realidad, ver la construcción de las obras de teatro, los textos, y bueno, ahí fue con los inicios, ¿no? Y poco a poco pues tuvimos otra experiencia con otros directores que iban pasando por Venezuela, unos rusos, Pavel Ross, me acuerdo, con José Antonio Pinto, y bueno, ahí me fui encarrilando con la vida teatral. Y no dejé la pintura tampoco, ¿no? Siempre paralelamente estaban ambas cosas, ¿no? Qué bueno, pero generalmente pues se le conoce más como hombre de teatro. De teatro, sí. ¿Y qué nos dice William al respecto? Es la misma pregunta. ¿Cómo se metió usted en el mundo del teatro? Tengo entendido que tiene una tesis, creo que estudió teatro y bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, en realidad me inicié en el teatro fue, desde hace un poquito más de 20 años, ¿no? Me inscribí en la Escuela de Arte Dramático del Estado de Aragua en Maracay, en ese entonces vivía allá, y comencé a estudiar, allá se estudiaban en aquella época 4 años de teatro, estudié los 4 años de teatro. Es una escuela donde se veían materias teórico-prácticas, es decir, actuación, expresión corporal, voz, materias teóricas como historia del teatro, cultura venezolana. Y bueno, ahí me inicié, luego continué haciendo teatro cuando estudié literatura en la UPEL, literatura en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Continué haciendo teatro y bueno, después me fui vinculando a algunos grupos de teatro, sobre todo en el estado de Aragua, donde viví mucho tiempo. Luego, bueno, también estudié teatro a nivel de maestría, una maestría en teatro latinoamericano. Sí, la tesis que usted comentaba es una tesis que hice sobre el grupo La Candelaria de Bogotá, Colombia.
Específicamente es un grupo que trabaja la creación colectiva y yo me enfoqué en ese trabajo, particularmente en una pieza que ellos tienen que se llama De Caos y de Cacaos. Ese fue mi trabajo de tesis de grado. Y bueno, a lo largo de estos años pues me he estado dedicando al teatro, tanto en la parte actoral, dirigiendo, también escribiendo, la docencia teatral y la investigación teatral, porque uno más allá de todo siempre es un investigador, ¿no? El teatro siempre conlleva la investigación y es un proceso permanente. Todos los días en el teatro estamos aprendiendo algo nuevo. Y algo que siempre me llamó mucho la atención del teatro es que lo vi también como una gran herramienta pedagógica, ¿no? Yo estudié literatura, entonces también a veces veía lo que es la literatura, claro, respetando el campo de la literatura, ¿no? Pero a veces veía la literatura, bueno, como una actividad donde, como limitada, ¿no? En cambio el teatro lo veía como algo que de repente yo una obra literaria la podía o la puedo dramatizar o llevarla al teatro y quizás enseñarla o mostrarla a un público más numeroso. Y bueno, ese debate que genera el teatro, ¿no? A través de los foros, de las conferencias, del intercambio. Y eso es una de las cosas de verdad que me llamó más la atención y me enganchó con el teatro de lleno. Qué bueno. Se dice que el teatro y el cine son dos lenguajes, quizás los dos lenguajes más cercanos al ser humano, ¿no? Al ciudadano común y corriente. No tienen esa categoría o ese aspecto así como academicista, sino están como más cercanos a lo que sufre, a lo que padece, al qué hacer del ciudadano normalmente, ¿no? Pero a mí me interesa algo, como el segmento tiene que ver con literatura, pues me interesa algo que es muy importante que ustedes, cualquiera de los dos o los dos lo puedan abordar, que es cómo comienza esto a escribirse, cómo se escribe un guión, cómo parte uno. Yo no me he atrevido a escribir guiones para teatro, pero considero que es difícil. Mi carrera pues ha sido en otras áreas, la poesía, la narrativa y otras cosas, pero la dramaturgia a mí me ha parecido que es un mundo muy complejo, porque creo que hay que dividir la mente en dos segmentos, como el programa, hay que dividirlo en dos segmentos, porque tiene que ver un poco con el cuidado en la palabra al escribirse, pero también tiene que ver otro poco con lo que uno al escribir piensa que se debe ver ya para el público, es decir, la expresión corporal que está allá, pero que antes de allá, por decirlo de alguna manera, está aquí en el lápiz, en el teclado de la computadora o en la forma como nosotros lo podamos plasmar como guión. ¿Qué dice Carlos al respecto? Usted que tiene tantos años trabajando con el teatro y que usted, tengo entendido, hace usted mismo los guiones. Sí. ¿Cómo es ese proceso de trabajar con el guión para teatro? Bueno, primero la experiencia mía en particular fue una necesidad, ¿no? Porque me mandaban a escribir obras de teatro basados en algunos temas o algunas ideas o algunos personajes. Y al no encontrarlo a la mano, pues me di yo mismo en la tarea de escribirlo. Y ahí fue generando pues un proceso de aprendizaje y de investigación sobre todo, ¿no? Pero ya llevándolo como una idea personal, digamos, plasmar, por ejemplo, la vida de un personaje histórico, por decir, yo he escrito varias obras sobre Simón Bolívar, sobre Cipriano Castro, el general Cipriano Castro, todo lo que es la parte histórica, pues eso primero me fascina, ¿no? La parte histórica. Y segundo, pues llevar a escena cosas que han pasado me parece también excelente por la parte de la producción, o sea, el vestuario, escenificar los momentos históricos que ha pasado a través del tiempo. Entonces, claro, ahí se da, la lectura es muy importante, la lectura, los autores. La investigación. La investigación es muy importante, lo que es la fotografía, el indagar, por eso decía Stanislavski, hablaba mucho del viajero, ¿no? O sea, para el actor o para el director de teatro es muy importante el viajar, el conocer sitios históricos, personajes, gente, porque ese es el material que uno va acumulando en su inconsciente, en su memoria, y luego los va a reflejar en sus guiones. Y lo que es el escribir para teatro pues es fascinante, porque poco a poco pues uno ya va tomando, como decir, va construyendo una técnica. Creo que hay uno con el tiempo va creando su propia técnica de trabajar. No hay una técnica completamente exclusiva, sino que uno va tomando adopciones, por decirlo, y creando su propia forma de trabajar el teatro, y así es el guión.
Hay una parte que es la creatividad, ¿no? Que es algo innato, algo maravilloso que tiene el ser humano, y que hay guiones buenos y también hay guiones malos, ¿no? Pero también tiene que ver el puestista, ¿no? También tiene que ver que puede tener usted un buen guión, pero si hay una mala dirección, pues no quedan las cosas igual, ¿no? Claro, como sucede también en el cine. O sea, se puede haber una buena propuesta, pero en la película, o incluso cuando se hacen cine o películas basadas en una novela, por ejemplo, de un escritor, es muy difícil que la novela exactamente quede como la escribió quien la escribió, y que así, de esa manera, se pueda salir al público. Ahora, hay algo que me ha pasado, que como yo vengo de las artes plásticas, pues yo veo una obra de teatro, la veo como un cuadro, ¿no? Veo los colores, veo las formas, veo los personajes. Entonces muchas veces yo me baso, por ejemplo, cuando yo hice una versión del Quijote, yo me basé más que todo fue en el Rocinante, y ahí partió todo, ¿no? Hice una adaptación y yo hice el caballo, hice todo, pero fue basado más que todo en ver el caballo, que tuviera su movimiento, tuviera toda esa presencia en el escenario, ¿no? Plástica. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Qué bueno. Vamos un momento a comerciales, a los compromisos del canal, y regresamos con William Leal, quien también nos va a hacer una exposición al respecto.